Vimos viendo hasta ahora presciencia, ahí está grabando. Hemos visto hasta ahora presciencia, ¿sí? Y hemos iniciado con la constitución del paradigma y algunas de las tareas que se realizan en tiempos de ciencia normal, ¿no? De acuerdo a Kuhn. Y hasta ahí llegamos la última vez. Hemos desarrollado eso. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos temas que los primeros capítulos que vimos, un papel para la historia, en donde se retoma la concepción historicista de Kuhn, sus antecedentes, que está entendiendo por historia, el camino hacia la ciencia normal. Acá vemos la presciencia, y acá vemos el inicio de la constitución del paradigma. Naturaleza de la ciencia normal, aquí vemos qué se hace en ciencia normal, ¿no? ¿Qué consiste el trabajo científico durante la ciencia normal? Y ahora iniciaríamos con esta parte que es la ciencia normal como resolución de enigmas, ¿no? Acá aparece un concepto importante. Ay, qué incómodo que me salgan estos teléfonos. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre lo que vimos hasta la semana pasada? Si no, largamos nomás, me dicen. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces empecemos con la ciencia normal como resolución de enigmas. Un poquito recordando en qué consistía la constitución del paradigma, habíamos visto que justamente una de las características o una de las actividades durante la ciencia normal es la determinación fáctica. O sea, el paradigma, recuerden, insisto en la idea otra vez, cuando hablamos de paradigma no estamos hablando de una entidad objetiva que indica qué se hace y qué no se hace, ni estamos hablando de un grupo de 5 o 6 científicos que se ponen de acuerdo y conspiran una forma de hacer ciencia. No, no estamos hablando de nada de eso, sino que estamos hablando de un acuerdo tácito, un acuerdo implícito en muchos casos entre los científicos sobre cómo se hace ciencia, cómo son las metodologías, cuáles son las teorías válidas. Así que decimos el paradigma esto, el paradigma aquello, pero no, el paradigma no es un alguien ni un grupo de alguienes que lo dirigen, no, es simplemente un ordenador tácito, un ordenador implícito de la ciencia. El paradigma entonces, en los términos que les acabo de recordar y aclarar, indica cuáles son los problemas con los que van a trabajar los científicos. O sea, le dicen a los científicos, la realidad se estudia de esta manera, la realidad es así y es asá. La realidad está constituida por estos elementos, por estos compuestos. Para estudiar la realidad hay que hacer lo siguiente. Para obtener un extracto de la realidad para ser estudiado, hay que tomar el siguiente procedimiento. O sea que el paradigma está todo el tiempo indicando, ordenando, normalizando la tarea científica. Y justamente en eso, un poco que los problemas que el paradigma plantea, los problemas que los científicos y las científicas y les científicas van a tratar de resolver, van a ser problemas que son construidos, ¿no? Eso creo que lo veíamos también la vez pasada. Los científicos y las científicas y las científicas no estudian la realidad directamente. No es que se conoce directamente la realidad, sino que se construye un problema de estudio, lo que llamamos problematizar, ¿no? Creo que lo conversamos un poquito. Problematizar, construir un problema, tomar un aspecto de la realidad y construirlo con conceptos teóricos desde los cuales yo lo voy a estudiar y lo voy a analizar. Entonces yo lo que estoy estudiando es ese objeto construido, es ese problema hecho, fabricado, ¿sí? No la realidad misma directamente. Entonces, ¿qué sucede? Es ese problema que el paradigma indica cómo construirlo, cómo hacerlo, que el paradigma me da los parámetros de cómo debe constituirse o conformarse,
básicamente ya tiene una solución. Ya hay como está pensado dentro de determinados parámetros, ya hay una forma de resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El científico tiene que seguir ese caminito, digamos, ¿no? Resolverlo. Lo valioso del enigma no es la respuesta en sí misma, sino el mecanismo de resolución. Es como que el paradigma tiene, la respuesta está asegurada. Los problemas que plantea el paradigma son todos resolvibles. No sé si existe esa expresión. Resolvibles, son pasibles de ser resueltos. No hay ningún problema que el paradigma construya, no hay ninguna problematización que no pueda ser resuelta. A ver. Resolubles. Ay, gracias, Vero. Estoy siendo grabado. No. Bueno, entonces los problemas que el paradigma propone son resolubles. Ahora sí, vamos a editar el video después. Bien, y justamente ese va a ser el enigma. El enigma va a ser ese problema que es construido dentro de los parámetros del paradigma. Todos nos olvidamos, no, yo no me olvidé, yo nunca lo supe, que es peor. Pero bueno, qué buenísimo, gracias a Vero, ahora lo sé. El enigma va a ser ese problema que es construido en términos del paradigma, que es construido bajo los criterios del paradigma. Y como es construido bajo esos criterios, entonces tiene la solución asegurada. Pero con ella, ¿no? Sabés que hay hasta congresos que son solo de cum y que está todo el mundo discutiendo todo, así que medio no me atrevería a decir si se cum. Pero bueno, estos son algunos conceptos primarios para profundizar en el pensamiento de Kuhn, en donde no hay tanta discusión, digamos. Entonces ese va a ser el enigma, ¿no? Esos problemas, consecuencia del acuerdo paradigmático. El enigma va a ser ese problema que tiene solución asegurada. Entonces dice acá, la gama de lo esperable es pequeña y todo lo que está por fuera de ella es un fracaso, claro. El enigma es de profundo interés para los científicos. Cualquier problema que no esté construido dentro de los parámetros del paradigma, por más que uno diga, no, pero es un problema re importante y esto hay que resolverlo y la sociedad necesita que nos encarguemos de este tema, por más que sea una cosa urgente, si no está dentro de los parámetros del paradigma, no le interesa al científico. Absolutamente indiferente, no le preocupa en absoluto, ¿no? A los científicos les interesa solamente trabajar aquello que el paradigma le indica, ¿no? Las problematizaciones paradigmáticas. Se profundiza mucho en lo esperable, pero hay poco lugar para la novedad, claro. Entonces, esas problematizaciones, esos objetos construidos, no van a ser abundantes, van a ser pocos, van a ser contados, digamos, no van a ser muchos. Entonces, al no ser muchos, al ser ese campo de lo esperable, ese campo de lo que puede ser considerado o entendido como problema, es reducido. Y al ser reducido, entonces, al ser tan poco, los científicos escarban, pero a profundidad ultra minuciosa, en ultra detalle, cada aspecto de todo aquello poco que el paradigma indica que hay que estudiar, ¿no? Entonces, el paradigma reduce la mirada, pero a la vez profundiza muchísimo en aquello que está reducido a observar y estudiar. Por eso se profundiza mucho en lo esperable. Y hay poco lugar para la novedad. Paradigma es una categoría especial de problemas que puede servir para poner a prueba el ingenio y la habilidad para resolverlo. La solución está asegurada, y hay más de una. Por lo que lo central, acá me confundí yo, por lo que lo central no es la resolución, debería decir, chicas. Por lo que lo central no es la resolución.
en base a determinadas reglas que indiquen la naturaleza de respuestas aceptadas y los pasos para obtenerlas, ¿no? Ah, perdón, no está bien, perdón. Acá estoy, borremos los últimos segundos. Lo importante, lo central no es la solución. Lo importante y lo central no es la respuesta, porque la respuesta está asegurada. Lo importante y lo central es la resolución. Lo importante y central es el desarrollo. Lo central es cómo se resolvió eso. ¿Sí? Ustedes recordarán un poco cuando hacíamos matemática en la primaria o en la secundaria. ¿Se acuerdan que nos daban, qué sé yo, una ecuación y teníamos que calcular el valor de X? Pero a lo mejor uno agarraba la calculadora o hacía los cálculos en un cuaderno, no sé, y uno podría tener ahí la ecuación y abajo poner X igual y dar el resultado. A lo mejor el resultado era correcto, pero ¿nos aprobaban el ejercicio si simplemente poníamos X y el resultado? No sé si me estoy dando a entender a qué me estoy refiriendo con la resolución de ecuaciones o encontrar el valor de X. Exacto, Vero. Con el resto me estoy explicando. Vero me da señales de que sí. Paso por paso. Exacto. Así es, Maxi. Bueno, me quedo tranquilo que al menos a 4 me estoy dando a entender. Había que desarrollar todo, absolutamente todo. Había que poníamos al costadito cálculos auxiliares, ¿se acuerdan? Entonces ahí hacíamos todas las resoluciones. Mientras más ordenadito esté todo, mientras mejor se entienda. Entonces era como una pirámide invertida de la ecuación, era más cortita, despejábamos X, la pasábamos de acá, la volvíamos acá, y al final, X igual a, y ahí teníamos el resultado. Bueno, eso es, chiquescum, eso es el enigma, justamente. No sé, hasta algunos profes de matemática ya nos daban el valor de X, porque a ellos y a ellas no les interesaba que nosotros averigüemos cuál es X, qué es X, cuál es el valor de X. Les interesaba todo el procedimiento, les interesábamos cómo resolvíamos. Eso les interesaba. A mí me hacían volver si no había, claro. Ahí está el paradigma, chicas, fíjense. Esos son ejemplares, ¿viste? Esos son modelos. Nos educan nuestra cabeza, no interesa el resultado, educa nuestra cabeza a seguir procedimientos, a seguir maneras, a seguir formas. Incluso desde más chiquitos y chiquitas todavía, cuando aprendíamos división en la escuela primaria y teníamos, qué sé yo, 24 dividido 3, no sé. Entonces fíjense que también una opción era directamente poner el resultado, ¿no? Pero no, teníamos que ir paso por paso, bajar, ¿no? El que sobra viene el siguiente y así. ¿Se acuerdan todo ese procedimiento también? Paso por paso, paso por paso. Eso es lo que interesa para el paradigma, interesa cómo se resuelve. Por supuesto que en la primaria y en la secundaria aprendíamos problemas de despejar X, qué sé yo, cosa más o menos sencilla. El científico, la científica, tiene fórmulas gigantes, y lo que hace el científico y la científica es matematizar la realidad, o sea, la realidad que tiene enfrente la traduce a fórmulas matemáticas. Entonces, toda la realidad toma mediciones, todo lo traslada a una fórmula y resuelve esa fórmula. Y la idea es cómo se resuelve esa fórmula, qué elemento es correcto, la medición es correcta acá, este elemento está bien acá, debería estar en otro lado. Esos son los enigmas, chiques. De eso se trata. Y cuando se estudia física, cuando se estudia química, eso que nos enseñaban en la primaria y en la secundaria de resolver y hacer los procedimientos, aumenta su complejidad. Entonces los científicos tienen la cabeza ya formateadísima, chipeadísima a hacer eso, ¿no? Esos son los enigmas. Y acá, bueno, habla de las reglas, ¿no? ¿Me expliqué con lo que significa enigma? Por favor, me dicen si hay alguna duda, porque es un concepto muy importante y me gustaría que quede claro. Bien. Es gracioso verme explicando, porque yo puedo verme acá, y digo, es como demasiado entusiasmo, ¿no?
poco de moderar esa energía. Bien. Qué triste tanto entusiasmo por cómo, qué pasó en la vida. Bueno, ¿se entiende enigma? Si queda alguna duda sobre qué es un enigma, ¿y por qué les digo esto? Porque es muy común en los exámenes, en los trabajos prácticos, que cuando tienen que definir enigma, ponen problemas que se pueden resolver dentro del paradigma. Problemas con resolución. Bueno, está bien, es correcto lo que dicen. Es cierto, eso es un enigma. Pero cuando yo leo eso, me da la impresión que están como respondiendo o dando una respuesta cliché, o copiando de un libro o de un trabajo en internet, y no están comprendiendo todo lo que significa realmente un enigma, ¿no? No es simplemente un problema que se puede resolver. Es justamente un problema, un objeto construido, y pensar la realidad en términos de esas fórmulas y el procedimiento de resolver fórmulas en una respuesta asegurada en términos del paradigma. Bueno, espero haber sido claro. Igual Kuhn da un montón de ejemplos de paradigmas, de enigmas, perdón, en su libro. Sobre todo en la postdata. Tipos de reglas o redes de compromiso. Acá vamos a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando Kuhn habla de reglas o redes de compromiso, está hablando de redes de reglas explícitas. Cuando él menciona el término reglas, se refiere a normas que están explícitas en la organización del trabajo científico. O sea que no son tácitas como el paradigma, ¿se acuerdan? Que el paradigma decíamos que era tácito, ¿qué? Bueno, las reglas no, los científicos las estudian y las conocen. Y saben que esas reglas, dice Natalia que no tiene señal de internet. Bueno, Nati. Yo lo voy a decir hablando y alguien por favor escríbaselo a Nati, que trate de salir y volver a entrar, y si puede que trate de desconectar otros aparatos que estén en el Wi-Fi, y si no hay manera, que no se angustie, que le vamos a pasar la grabación para que la pueda ver después y preguntarme las veces que quiera. Así que quien pueda ser solidaria con Nati, le puede escribir por favor eso. Bien. Entonces, cuando hablamos de reglas, hablamos de esto, ¿no? Normas explícitas que ordenan la actividad científica. 4 tipos de reglas. Reglas teóricas, que son leyes científicas, conceptos o teorías. Reglas instrumentales, que son instrumentos y usos aceptados. Reglas metodológicas, que tienen que ver con posturas metafísicas que devienen en metodológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque una forma de comprender la realidad va a incidir en la forma de relacionarme con la realidad, y la forma de relacionarme con la realidad va a incidir en la forma de estudiarla, ¿no? Por eso es que lo metafísico deviene en metodológico. Y conceptual, una comprensión particular del mundo, su ordenamiento. Ahora, si bien Kuhn reconoce que las comunidades científicas, en muchos casos, pero no en todos, pero sí en muchos casos, existen reglas de este tipo que ordenan la tarea científica, que le indican a los científicos qué hacer, y que son reglas explícitas. Recuerden eso que es importante, son explícitas. No podemos decir que esas reglas o redes de compromiso sean lo mismo que el paradigma, porque tanto las reglas como el paradigma cumplen una función parecida. ¿En qué sentido? En el sentido de que ordenan la actividad científica y le dice al científico qué hacer y cómo hacer, ¿no? Ambos tienen esa función. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia entre ambas es que las reglas forman parte del paradigma. O sea, las reglas están adentro del paradigma. En el caso de que algunas normalizaciones del paradigma se expliciten, se hagan conscientes, entonces se transforman en reglas o redes de compromiso, que son estas 4, ¿no?
teóricas, instrumentales, metodológicas y conceptuales. Pero, en muchos casos, esas reglas no se hacen explícitas, ¿no? No están. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero tampoco podemos decir que estas reglas sean el paradigma. ¿Por qué? Porque Kuhn dice que existen en algunos casos algunas reglas que ordenan la actividad científica en distintas comunidades. O sea que hay distintas comunidades científicas que comparten las mismas reglas. Eso no podría suceder con el paradigma. No puede suceder que haya distintas comunidades científicas que compartan el mismo paradigma, no. Cada comunidad científica tiene su propio paradigma. En cambio, sí puede suceder que un grupo de reglas regulen de forma explícita la tarea científica en más de una comunidad. Así que eso respecto a las reglas. Los problemas que no pueden enunciarse de acuerdo al lenguaje del paradigma son anomalías. Bueno, aquí vamos con las anomalías. La actitud de la comunidad científica frente a ellos es rechazarlos por considerarlos metafísicos o de otras disciplinas, o bien demasiado problemáticos como para dedicarles tiempo. Bueno, entonces, decíamos hace rato que los enigmas son objetos o problemas que están construidos por el paradigma los hace, los produce, y el científico resuelve fórmulas, engancha la realidad en esas fórmulas, traduce la realidad en esas fórmulas, y busca resolver, ¿no? Esos son los enigmas. En cambio, ¿qué pasa con las anomalías? Las anomalías son problemas que no están construidos por el paradigma. No responden a la lógica del paradigma, no responden a la concepción de mundo del paradigma. Son problemas que con los instrumentos del paradigma no hay cómo estudiarlos, no hay cómo trabajarlos. Son situaciones problemáticas de la realidad natural que con las metodologías con las que contamos no se las puede estudiar. No hay manera, no alcanza. Son problemas que las teorías con las que contamos no nos permiten, no podemos extender las teorías para estudiar esos problemas, como que esos problemas quedan por fuera de la teoría. Como que si le diéramos valor o importancia a esos problemas, tendríamos que cambiar la teoría. No tendríamos que cambiar muchas cosas, no. Entonces, esas son las anomalías. Son justamente problemas que se le presentan a la comunidad científica y que la comunidad científica no sabe qué hacer con eso porque no le sirve nada de lo que tiene para resolver esos problemas. Entonces, ¿qué hace la comunidad científica cuando se le enfrentan problemas de estas características, ¿no? Acá dicen, no pueden enunciarse de acuerdo al lenguaje del paradigma. No hay conceptos, no le aplica ningún concepto. Si queremos incluirlo, tenemos que modificar el concepto. El lenguaje del paradigma no sirve para comprender esos problemas. Entonces, la comunidad científica dice, bueno, este problema no es un problema científico, es un problema filosófico, por ejemplo. Que se encarguen los filósofos de esto porque nosotros no tiene que ver con nosotros. O es un problema, un ejemplo, profe. Los ejemplos siempre son de las ciencias naturales, ¿no? Y como ustedes saben que yo no soy un científico de las ciencias naturales, es que me cuesta dar ejemplos en ciencia normal. Voy a prender la luz un ratito porque si no, no veo nada. Pero quiero ver si en mis apuntes de Kuhn anoté algún ejemplo. Bueno, no anoté, pero me acuerdo de algunos ejemplos y como estoy siendo grabado, no me animo a darlos, pero bueno, aclaro previamente, no pertenezco al campo de las ciencias naturales en ningún caso, por lo que los ejemplos que puedo llegar a dar pueden estar
pueden tener muchas imprecisiones, ¿no? Pero bueno, en el caso del libro de Kuhn, aparece el problema del oxígeno, ¿no? El descubrimiento del oxígeno en la química. Entonces, ¿qué pasaba? Los químicos tenían una teoría química previa al descubrimiento del oxígeno que se llamaba la teoría de fagocitación, si mal no recuerdo, o fagocitación, que justamente comprendía los procesos químicos sin tener en cuenta la presencia del oxígeno. Ahí voy, Estefanía. Termino de bosquejar el ejemplo que me pide Maxi y te respondo. Entonces, en algún momento, algunos científicos empiezan a percatarse de que esa teoría química resultaba insuficiente para poder explicar algunos comportamientos que empezaban a darse en laboratorios científicos, ¿no? Entonces, sucede que se dan cuenta que la combustión en determinadas condiciones no se daba. Que cuando se hacían experimentos en vacío, por ejemplo, no había combustión. Los elementos que se prenden fuego en otras condiciones, en condiciones de vacío, no se prendían fuego. Entonces, ahí aparece un comportamiento de la naturaleza que no se adapta a lo que decía la teoría previamente. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza está equivocada. ¿Qué está haciendo la naturaleza? ¿Por qué no te comporta como la teoría dice? Entonces, claro, eso es una anomalía. Cuando aparece un problema que con las teorías y las metodologías y la concepción de mundo no hay forma de comprenderlo. ¿Cómo explicas que en condiciones de vacío no puede haber combustión si no traes el concepto oxígeno? Desconociendo el concepto oxígeno, no hay manera de explicar la imposibilidad de combustión en condiciones de vacío. Entonces, el concepto oxígeno es imposible introducirlo en esa teoría de la fagocitación o fagocitación, no recuerdo con precisión el nombre. Entonces el paradigma se ve en serios problemas, quizás, ¿no? Porque justamente los científicos empiezan a darse cuenta que esas teorías, esas metodologías, esos instrumentos no están sirviendo para explicar qué es lo que está pasando, para explicar el comportamiento de algunos fenómenos de la naturaleza. Eso es una anomalía, Maxi. No sé si me logro explicar. A ver, ahí te leo. Es como si la comunidad se centrara en solucionar solamente los enigmas y no las anomalías que se le presenta al paradigma, como que las desvía. Bueno, en esto que está diciendo, vamos a responder la pregunta de Estefanía también, que lo hacía hace rato, pero antes de ir ahí, Maxi, ¿se entiende el ejemplo de anomalía? Ocurre algo, aparece un problema que no es posible comprenderlo con el paradigma. Bien. Bueno, entonces no voy a seguir dando vuelta porque voy a derrapar. Bien. Ahora vamos con la redacción frente. Incluso, saben que Kuhn dice que la actividad de resolución de enigmas lleva a darnos cuenta de anomalías. ¿Por qué? Porque los científicos, las científicas y los científicas se hacen tan expertos y tan especialistas en cada detalle minucioso de esa realidad que el paradigma les dice que tienen que mirar solamente ahí, y se hacen como tan especialistas en esos detalles tan ínfimos de esa realidad, que es como que su visión se entrena de alguna manera
para darse cuenta cuando la realidad no se ajusta a las teorías, cuando la realidad no se ajusta a la visión del mundo y a lo que indica el paradigma. Por eso Kuhn dice que todo paradigma está condenado a ver anomalías, a que aparezcan anomalías. Porque justamente al reducirse tanto la visión a ser tan especialista, con mucha más facilidad me di cuenta de los problemas que hay. Cuando soy muy especialista en algo, me di cuenta de cosas que la gente que no es especialista no se da cuenta. ¿No? Quizás les habrá pasado, ¿no? Qué sé yo, si alguien hace, doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Cuando alguien hace diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor veo una pieza, una publicidad, no sé, un banner, un flyer, y quien no hace diseño gráfico puede decir, ay, pero qué lindo banner, sí, me resulta atractivo. Pero el diseñador o la diseñadora o el diseñador gráfico va a decir, no, acá no hay armonía, acá hay un problema con esta parte, no están trabajados bien, que la paleta de colores, qué sé yo. Yo no hago diseño gráfico, pero quien es experto se da cuenta de muchas cosas que quien no es experto no. Entonces, para Kuhn, les científicos se hacen tan expertos, pero tan expertos, que con mucha facilidad después se dan cuenta de las anomalías. Y eso es lo que sucede con el ejemplo de la química. Se hacen tan expertos y empiezan a especializarse tanto en el uso de laboratorio, en el uso de instrumentos, en poder llevar elementos a condiciones de vacío, tan expertos que claro, ahí aparece el problema, la anomalía, que excede al paradigma. ¿Y cómo reacciona el científico, la científica frente al paradigma? Como les dije, una opción es rechazarlo, negar la realidad, que no nos habrá pasado. Decir, son exacto, Maxi. O sea, y en esto es importante lo que estás diciendo, Maxi, porque nos ayuda a distinguir paradigma de ciencia normal. Paradigma es ese acuerdo implícito, tácito, que regula la actividad, que ordena, que normaliza. Y la ciencia normal, en la visión historicista, sería el periodo histórico en donde se realiza la tarea científica. Entonces, las anomalías son externas al paradigma, resultan extrañas al paradigma, resultan foráneas al paradigma, pero ocurren durante el periodo de ciencia normal. ¿Sí? Y entonces ahí podemos ver una diferenciación, algo que es externo al paradigma, pero es interno a la ciencia normal. ¿Me explico con eso? Bueno, espero que sí. Decíamos que los científicos rechazan las anomalías y las consideran problemas de otras áreas de conocimiento. Bueno, este es un problema metafísico, este es un problema de la filosofía, no es un problema que atañe a la ciencia. O también pueden considerarlo demasiado problemáticos como para perder tiempo en él. Digo, pueden entender los científicos, las científicas, las científicas que esta anomalía no hay manera de resolver. O sea, el conocimiento tal como ha llegado a este momento, todos los avances de la ciencia hasta el día de hoy nos permiten conocer y nos permiten explicar muchos fenómenos de la naturaleza, pero todavía no nos permiten explicar algunos otros. Entonces, los científicos dicen, bueno, esperaremos más adelante, seguramente podremos llegar a comprender más en profundidad y esto a lo mejor lo podremos llegar a entender alguna vez. El profe Orley siempre usa un ejemplo muy bueno que dice que los científicos guardan las anomalías debajo de la alfombra, ¿no? Así como en las películas que levantan la alfombra y meten toda la tierrita debajo de la alfombra para que no se vea y sigue la vida. Bueno, un poco esa es la actitud científica, no decir, bueno, sigamos, esto ya veremos, digamos, qué pasa con esto. Ya alguna vez la ciencia avanzará y nos permitirá encargarnos de esto, pero no perdamos tiempo en esto ahora que no se puede y sigamos haciendo nuestra actividad. O sea que a la anomalía las rechazan en términos de que eso no le cabe, no es de interés para la ciencia, o bien
la guardan para más adelante, pensando que alguna vez se podrá resolver. ¿Me explico? ¿Podemos pasar a la siguiente? Que no damos ni la mitad, mira. Teoría de los paradigmas. Sí, bien. Teoría de los paradigmas. Acá esto tiene que ver un poco con lo que le decía hace rato sobre la distinción entre reglas y paradigmas, ¿no? El paradigma como un elemento ordenador tácito y la regla como un elemento ordenador explícito. Entonces, los científicos no suelen ser conscientes del paradigma, pero sí son conscientes de las reglas, ¿no? Bueno, un poco me había adelantado porque esto es lo que dice acá, ¿no? Los científicos inician resolviendo problemas en su formación que luego extienden a campos empíricos más complejos. El paradigma se hace explícito durante la etapa de crisis. Bueno, esto de que el paradigma es tácito, en el sentido de que los científicos no son conscientes de él, no se dan cuenta que su labor, su tarea, su actividad está siendo ordenada por ese paradigma, está siendo normalizada por ese paradigma. Ese carácter tácito desaparece en el momento de crisis. En el momento de crisis se explicita. Tomo conciencia del paradigma. Ahora, cuando lleguemos a ese momento vamos a ver por qué, pero nos quedemos con esa idea. La anomalía y la emergencia de descubrimientos científicos. Acá dice, la ciencia normal es una empresa acumulativa. Extensión de su alcance y precisión, pero no tiende a la novedad o el descubrimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué está entendiendo Kuhn por descubrimiento? Kuhn, por descubrimiento, entiende la resolución de un problema extraordinario. O sea, resolver enigmas no es ningún descubrimiento. Resolver los problemas que el paradigma mismo construye, a lo mejor requiere mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho trabajo, mucha investigación, pero no es ninguna novedad, porque estoy resolviendo algo que ya se sabe que se va a resolver. ¿Sí? No estoy trayendo mucho, no estoy trayendo algo nuevo. En cambio, el descubrimiento es producido por la anomalía, justamente, porque la anomalía ataca tan de lleno al paradigma que efectivamente lo obliga a enfrentarse y a ver cómo está comprendiendo ese problema, y eso deviene en novedad, deviene en cambios totales, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante, pero justamente la anomalía va a producir novedad. La novedad va a producir la necesidad de tener nuevas teorías, nuevas metodologías, nuevos enfoques, nuevos instrumentos, nuevos significados para estudiar esa novedad. Entonces, esa novedad va a devenir en otros candidatos a paradigma, y esos otros candidatos a paradigma van a devenir en un nuevo paradigma, en una revolución y un nuevo momento de ciencia normal. O sea que durante la ciencia normal, se resuelven enigmas, pero no se hacen descubrimientos científicos, de acuerdo a Kuhn, ¿no? Durante la ciencia normal, no hay novedad. Se acumula resolución de enigmas, nada más. Bueno, y acá está lo que le decía hace rato, ¿no? El sujeto se especializa tanto que se empieza a poder ver las anomalías de forma más clara. La ciencia normal prepara el camino para el cambio. La misma idea, la ciencia normal prepara el camino para el cambio, porque hace a los científicos especializarse tanto que esa ultra especialización le permite reconocer la anomalía, y de ahí el caminito que les dije hace rato. Anomalía, novedad, nuevas formas de estudiar esas novedades, revolución, nuevo paradigma. O sea que
La ciencia normal está condenada a terminarse, ¿no? Nunca es para siempre. Una anomalía es el reconocimiento de que la naturaleza ha violado las expectativas del paradigma. Dígame si no es una frase magnífica. Todo esto es de Kuhn, ¿no? Por supuesto. La naturaleza ha violado las expectativas del paradigma. Claro, o sea, el científico tan cuadrado en su forma de entender el mundo que cuando algo no cabe en sus estructuras, la naturaleza es la que violenta contra mi forma de entender el mundo. O sea, cuando debería ser al revés, ¿no? De científicos observando, estudiando, indagando, explicando la naturaleza, no, están como queriéndole encajar en sus cajitas que entren ahí, y cuando no hay forma de hacerla entrar, uy, qué problema, la naturaleza me violenta. La aparición del paradigma puede parecer contraria y requiere del ajuste del paradigma para contemplarlo. De esa manera aprende a ver la naturaleza de forma diferente. Lo anómalo ingresa al campo de lo previsto y con ello aparece el descubrimiento de la novedad, que penetra hasta el fondo de los conocimientos existentes. Las anomalías llevan entonces a que después, exacto. Igual vamos a precisar un poquito más esta idea de Estefanía, pero sí, es así. Si no hay anomalías, no hay crisis. Justamente esto que describe Kuma acá, que yo lo tengo en la diapositiva en la segunda parte, esto que dice una anomalía de reconocimiento, todo ese segundo párrafo, Kuhn está un poco adelantando el tema de las crisis. Porque recuerden, chiques, el paradigma no se ajusta. El paradigma no se ajusta a la novedad. El paradigma no se ajusta a la anomalía. El paradigma permanece tal cual como sus reglas dicen que se debe hacer ciencia. Si aparece una anomalía, no es que el paradigma se va a buscar transformarse para poder contemplar a ese problema. No, el paradigma va a seguir firme en su forma de hacer ciencia. El paradigma, cuanto mucho se precisa, se hace más armonioso teóricamente, en sus teorías, digo, ¿no? Hacia adentro. Se articula mejor hacia adentro. Se especializa, pero no se ajusta. El paradigma no cambia, no se ajusta, no se modifica frente a la anomalía. Si se dan las condiciones de crisis, entonces el ajuste paradigmático significa la muerte de ese paradigma. Ajustar el paradigma significa tirarlo a la basura y empezar con uno nuevo. ¿Sí? Por eso les remarqué ajuste de paradigma, porque ajuste de paradigma no es algo que ocurre en ciencia normal. Podríamos llegar a decir, esto lo digo yo, Luis Barrios, no lo dice Kuhn directamente, y no lo dice nadie más que yo, pero en mi interpretación de Kuhn, decir ajuste de paradigma es lo mismo que decir revolución. Comillas, paréntesis, Luis Barrios y nadie más. Revolución es el ajuste del paradigma. Y como el paradigma se ajusta, entonces, al ajustarse el paradigma, la ciencia aprende a ver la naturaleza de una forma diferente. Lo que antes era anomalía, ahora es enigma, ahora ingresa al campo de lo previsto. Entonces hay novedad. Voy a leer. Ajuste de paradigma igual crisis. Yo diría ajuste de paradigma igual revolución, Estefanía. La crisis es como que demuestra la necesidad de ajustar el paradigma. La crisis es como que te chocaste contra la pared. Es como que decís hasta acá llegó mi amor, no puedo más. Entonces, hay que hacer algo, hay que ajustar, hay que cambiar. Entonces, la acción de ajustar el paradigma es la revolución, es cambiarlo, es tirar las formas anteriores de ver la vida, el mundo, la naturaleza, de medir, de todo, y agarrar una nueva. En la crisis, las anomalías no se pueden resolver. Las anomalías no se pueden resolver, exacto. Son problemas que no responden para nada a la lógica del paradigma. Cuando aparece el nuevo paradigma, entonces, eso que antes era una anomalía en el
paradigma anterior, ahora es un enigma, ahora está contemplado. Ahora en el nuevo paradigma está todo claro, digamos, nuevos enigmas. Sin una, no se da la otra. Exacto, lo que sí dice Kuhn Verón es que las crisis pueden durar más o menos, ¿no? Incluso Kuhn da algunos casos de crisis que duraron muy poquito tiempo, que inmediatamente la crisis como que vino la revolución inmediatamente. Y hay otros casos en donde la crisis duran décadas y décadas. Pero efectivamente, como señalas, no puede haber revolución sin crisis. Bien, crisis y emergencias de las teorías científicas. O sea que, si alguien les pide en alguna consigna, desarrolle ciencia normal, miren cuántas diapositivas hay sobre ciencia normal. El camino a la ciencia normal, naturaleza de la ciencia normal como resolución de enigmas, prioridad de los paradigmas, la anomalía y la emergencia de los descubrimientos científicos. 5 capítulos del libro de Kuhn, 5 hablando de ciencia normal. 5. O sea que si llegan a poner, bueno, el paradigma es cuando hay acuerdo en la comunidad científica y se normalizan las formas de hacer ciencia, punto final, olvídense de probar algo. Si hay algo para hablar un montón, es sobre ciencia normal. Si hay algo para un examen, escribí 10 páginas, es sobre ciencia normal. Las crisis y emergencia de las teorías científicas. Recuerden ¿cómo se llama? Mi esquemita. La crisis ocurre durante la ciencia normal, ¿no? No es que es una etapa diferente. Está dentro de la ciencia normal. Estas líneas separan una ciencia normal de otra ciencia normal, un paradigma de otro paradigma. Y la crisis está dentro todavía. ¿Sí? Ciencia normal. Bien, sigamos. Y acá es lo que me estaban diciendo hace rato, que lo vamos a profundizar, ¿no? Las anomalías generan inseguridad profesional profunda por el fracaso de los enigmas en dar resultados apetecibles. Fíjense, decíamos hace rato que cuando se presentaba una anomalía, la reacción de los científicos era decir, bueno, esto no nos interesa a nosotros, esto es de otra ciencia, de otra área de conocimientos, esto es de filosofía, para otra gente. O bien, decían, bueno, alguna vez podremos resolver esto, alguna vez el conocimiento va a avanzar a tal punto que logremos dar alguna respuesta a esto que está pasando. Entonces, en otras palabras, ¿qué están haciendo los científicos? Lo que están haciendo no es dudar del paradigma. No están diciendo en ningún momento, che, pero ¿cómo que no podemos explicar este acontecimiento? ¿Por qué? ¿No será que hay algo mal en nuestras teorías? ¿No serán que nuestras teorías están equivocadas? No dudan de sus teorías, no dudan de sus métodos, no dudan de nada de lo del paradigma. Dudan de la naturaleza, dudan de la realidad. Ella es la que no se está adaptando. Ella es el problema, ¿no? Entonces, los científicos, las científicas y los científicos se afirman al paradigma todavía sin ser conscientes de que tienen un paradigma que normaliza su actividad, ¿no? Pero no hay duda sobre la forma de hacer ciencia. Pero cuando ya la anomalía es muy grande, cuando ya no hay manera, es como que no hay forma de seguir explicando la realidad. Entonces, llega un momento en que la comunidad científica empieza a sospechar de su paradigma. Entonces empieza a decir, bueno, parece que hay algo mal en la teoría, parece que hay algo mal en cómo estamos usando los instrumentos, capaz que esta medida no es un criterio de medida que sirva para pensar. Entonces, ya no se duda de la realidad, se empieza a dudar de las propias herramientas, se empieza a dudar del propio paradigma. Entonces, por eso hay inseguridad profesional, ¿no? O sea que, para que haya crisis, tiene que haber, primero, anomalía, una sola o varias.
pero tiene que haber presencia de anomalía. Pero no alcanza solamente con la presencia de anomalía, porque acuérdense que frente a las anomalías los científicos la guardan y siguen adelante. O sea que la anomalía sola no alcanza para que haya crisis. Además de anomalías, tiene que haber inseguridad profesional. Además de anomalías, la comunidad científica tiene que dudar de su propio paradigma. Para que haya crisis, la comunidad científica tiene que empezar a sospechar de la validez y de la utilidad de sus propias teorías, metodologías, métodos, visiones de mundo. Dice Cristina, empiezan a perder la fe y aparecen candidatos. Exacto. Y ahí está, en lo que nos está escribiendo la compañera Cristina, el tercer requisito para que haya crisis. Para que haya crisis tiene que haber 3 requisitos. Tiene que haber presencia de anomalía, tiene que haber inseguridad profesional o pérdida de fe, como dice la compañera Cristina, y el tercer requisito es la presencia de teorías alternativas. Nuevos candidatos a posicionarse como el nuevo paradigma. Por eso la diapositiva dice, a su vez, este fracaso produce la aparición de teorías que intentan dar respuestas, intentan dar las respuestas que el paradigma no pudo. ¿Sí? Entonces, si hay anomalía y la comunidad científica empieza a perder fe en el paradigma, empieza a sospechar el paradigma, pero todavía no hay otras teorías que estén buscando explicar. Si no hay escuelas alternativas, si no hay alternativas teóricas, no hay crisis. Para que haya crisis, se tienen que dar esos 3 elementos. ¿Sí? Así que si en algún examen alguien les pregunta algo sobre las crisis, por favor, no reduzcan todo a las anomalías. Las anomalías son importantes para que haya crisis, pero no es lo único que se necesita para que haya crisis. También tienen que estar los otros elementos. La inseguridad profesional, la pérdida de fe, la sensación de fracaso y las teorías alternativas, las escuelas alternativas tratando de explicar lo que el paradigma no está logrando explicar. Tratando de resolver, tratando de dar una respuesta a aquello a lo que el paradigma no está logrando hacer, ¿no? Bueno, este segundo párrafo me recuerda mucho a Lakatos, porque lo que dice es que, bueno, cuando el paradigma entra en crisis, no es que, bueno, listo, ya está, me dejo morir, ya fue. No, el paradigma, la pelea, digamos, o sea, recuerden el paradigma no como un ser objetivo ahí diciendo cómo hacer, ni 5 personas reunidas tratando de sobrevivir, no, sino la comunidad científica toda, de alguna forma, trata de sostenerse en su postura y decir, bueno, y empiezan con hipótesis ad hoc, ¿no? Fíjense que cuando leamos Lakatos, Lakatos va a llamar a esto ay, se me fue el nombre, perdón, la heurística. Ahí está, la heurística negativa son justamente estas hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc que frente a la presencia de un contraejemplo se lo busca explicar de tal manera, se trae una hipótesis para decir, no estoy equivocada. O sea, el paradigma como sea va a tratar de sobrevivir. Y como le decía a Vero hace rato, pues las crisis pueden durar más o menos tiempo, ¿no? Frase importantísima de Kuhn. Los científicos necesitan seguir siendo científicos. O sea que, por más que la anomalía sea demasiado gigante y no haya manera de ignorarla, por más de que el sentimiento de inseguridad y de fracaso y de sospecha sea gigante, y por más de que haya teorías que están explicando muy bien lo que el paradigma no puede explicar, los científicos siguen trabajando de acuerdo al paradigma vigente, siguen haciendo ciencia hasta en los momentos de crisis más difíciles, siguen haciendo ciencia de acuerdo a las normas del paradigma del que ellos mismos están dejando de creer.
Porque si abandonan el paradigma, dejaron de ser científicos. Lo que hace que un científico sea tal es la presencia del paradigma. Por eso los científicos tienen que seguir siendo científicos. No pueden soltar el paradigma. Solamente lo sueltan cuando ya está el nuevo. Por eso la revolución es un cambio abrupto e inmediato, ¿no? Suelto el anterior y agarro el nuevo. Abandono un grupo de teorías, abandono un grupo de metodologías, abandono una forma de hacer ciencia, porque adopto uno nuevo inmediatamente. ¿Sí? Un clavo saca otro clavo. La respuesta a la crisis. Las crisis se producen con la presencia de una o varias anomalías. Acá lo mismo que dice hace rato, ¿no? Una o varias anomalías sumada a la desconfianza en el paradigma y las presencias de teorías alternativas. Acá se explicitan las reglas del paradigma. Entonces dice Kuhn, claro, como ahora esto que hacían los científicos de resolver enigmas, un poco que llega hasta ahí. Siguen resolviendo enigmas, pero además de resolver enigmas, empiezan a tener preocupaciones epistemológicas, porque ya no están solamente estudiando la realidad, sino que están preocupados en sus propias leyes y en sus propios métodos y en sus propios conceptos, porque se están dando cuenta y están tomando conciencia de que sus leyes, métodos y conceptos no están logrando dar respuesta a la realidad, ¿no? Entonces, esa reflexión, ese pensamiento es filosofía de la ciencia. O sea que además de hacer ciencia, hacen filosofía de la ciencia, porque están reflexionando en su propia tarea. El objeto de estudio empieza a ser la misma ciencia. Están pensando en por qué no está sirviendo la teoría, qué está pasando. Entonces, por eso dice Kuhn, acá, ¿no? Además de resolver el enigma, además hacen reflexiones filosóficas, que desestabiliza la normalidad, claro, porque si sospecho del paradigma y encima estoy reflexionando y elaborando producción de conocimientos en torno a la sospecha sobre mi paradigma, condena para el paradigma, olvídense, ya fue. Bueno, esta frase la vimos un montón de veces. La mentalidad científica se prepara para reconocer anomalías y avanzar a la novedad. Es lo que le decía hace rato. Mientras más especialista se hace el científico, con más facilidad reconoce el error, con más facilidad reconoce la anomalía. El paradigma en crisis solo se abandona por evidencia empírica contraria a sus principales postulados teóricos y de desarticulaciones teóricas. El nuevo paradigma no es una esto es lo que les decía hace rato del ajuste del paradigma, ¿no? El nuevo paradigma no es una reconstrucción del anterior, sino una reconstrucción del campo en sí mismo. O sea, no es que frente a la anomalía el paradigma se adapta, el paradigma cambia, el paradigma se acomoda como para que esa anomalía pueda entrar dentro de las reglas del paradigma y la visión del mundo del paradigma. El paradigma no se acomoda a nada, se queda en donde está. Entonces, el nuevo paradigma no es una versión mejorada del paradigma anterior. No es el paradigma acomodado de tal manera que pueda comprender las anomalías. No. El paradigma no se cambia. Lo que cambia es el campo disciplinar. O sea, con el descubrimiento del oxígeno, no cambia la teoría de fagocitación. Lo que cambia es la química. Lo que cambia es el campo de conocimiento. Cambia la disciplina toda. La respuesta a la crisis. Las crisis se producen con la presencia, bueno, otra vez lo mismo, con una o varias anomalías sumadas a la desconfianza en el paradigma y la presencia. En tres diapositivas escribí lo mismo, chicas, para que no se olviden, tres cosas. Muchas de las soluciones ya dadas empiezan a perder fuerza, lo que antes eran enigmas empiezan a ser vistos como anomalías. Claro, esa frase, chicas, fantástica. Lo que antes eran enigmas empiezan a ser vistos como anomalías, claro. Todas esas cosas, bueno, gracias, espero que sí. Todas esas cosas que antes de la crisis, que los científicos tenían los enigmas y resolvían con facilidad, no sé si con facilidad, pero
la resolución estaba garantizada, había que ver cómo se llegaba hasta ahí simplemente. Toda esa tarea normalizada, como en la crisis se empieza a dudar del paradigma y hay como otras opciones ahí tentándome hacia dónde voy, entonces todo lo que antes era claramente un enigma, ¿no? Un problema que se construye para ser resuelto, como voy abandonando esa visión del mundo y voy ingresando en una nueva, eso que era un enigma ya no es más, empieza a difuminarse como enigma, porque justamente, insisto en la idea de Kuhn, los científicos no estudian la realidad, estudian objetos construidos, estudian problematizaciones hechas por el mismo paradigma, ¿sí? Entonces, al cambiar todo, absolutamente toda la cabeza, esos problemas empiezan a difuminarse, ¿no? Y muchos de esos pueden ser ahora anomalías, ¿no? El paradigma en crisis solo se abandona por evidencia física, lo mismo que hace rato, y o desarticulaciones teóricas. Bueno, eso sería todo sobre crisis. Entonces recuerden, como rápida síntesis de lo que vimos sobre crisis, las crisis, para que sean las crisis, tres elementos: presencia de anomalía, inseguridad profesional y aparición de teorías alternativas. El paradigma ofrece resistencia, ¿no? El paradigma no quiere, la comunidad científica busca mantener el paradigma tal como está, pero en algún momento todo es demasiado, entonces aparece la novedad, el caminito que les dije hace rato. Con la anomalía aparece la novedad, con la novedad aparecen otras formas de explicar esa novedad, y con esas otras formas de explicar la novedad aparece el ajuste del paradigma, la revolución, el ingreso del nuevo paradigma. ¿Queda alguna duda con crisis? ¿Quieren preguntar algo antes que avancemos a revoluciones científicas? Tomo un mate mientras veo si alguien quiere preguntar algo. El ajuste. El ajuste del paradigma, cuando Kuhn habla de ajuste de paradigma, refiere a cambio de paradigma. Cuando el paradigma necesita modificar su forma de ver el mundo, ¿no? Acá yo tenía algo escrito, aquí está. Dice: la aparición del paradigma puede parecer contraria y requiere del ajuste del paradigma. Chiques, acá acabo de darme cuenta de otro error. Al final lleno de error esto. Acá donde dice paradigma, debería decir anomalía, ¿sí? Así que ustedes que tienen ya este Power, por favor anoten. Diapositiva 10, donde dice paradigma, debería decir anomalía. La aparición de la anomalía puede parecer contraria y requiere del ajuste del paradigma para poder contemplarlo. Entonces la ciencia aprende a ver la naturaleza de una forma diferente. El ajuste implica justamente una modificación en la visión de mundo, una modificación en la comprensión de la naturaleza, una modificación, si modifico la forma de ver el mundo, modifico la forma de relacionarme con él y modifico la forma de estudiarlo. Entonces, el ajuste es justamente cambio, transformación, modificación. Por eso es que el paradigma no se ajusta durante la ciencia normal. Este ajuste o cambio de paradigma ocurre solamente con la revolución. El ajuste o cambio del paradigma es un cambio de un paradigma a otro. No sé si me explico, Cris. Bien, buenísimo. Mira, si Chris no me hacía no me hacía explicar lo de ajuste, nunca me daba cuenta de ese error. Revoluciones científicas, ¿no? Entonces, volvamos al esquemita. Ya vimos presciencia, ya vimos constitución del paradigma, periodo de ciencia normal, entramos en crisis y ahora estamos acá.
en la última etapa que es la revolución, porque después de todo que vuelve a empezar. Estudiemos entonces las revoluciones. Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. ¿Qué son las revoluciones científicas? Son episodios, fíjense, ¿no? La revolución científica no es un proceso, es un episodio, es un acontecimiento, es algo que sucede de una vez. No es algo que se da procesualmente, de a poco, no, es un episodio, la revolución científica, de desarrollo no acumulativo, en los que un antiguo paradigma es reemplazado por uno nuevo e incompatible. Lo anómalo deviene en enigmático, claro, porque en principio, ¿qué es lo que causó esta crisis? Una anomalía. Entonces, justamente para seguir tenemos que hacer que no exista más esa anomalía. Entonces, eso que es anómalo se vuelve enigmático. Bajo el nuevo paradigma, lo que antes era una anomalía, lo que me llevó a la crisis, ahora lo comprendo perfectamente y ahora es enigma. Bueno, y acá en este capítulo Kuhn hace como una analogía respecto a las revoluciones políticas, ¿no? Entonces hace como una analogía respecto al mismo proceso que hace la ciencia, pero en la política. Entonces él dice, bueno, en algún momento todo está normal y la ciudadanía vive tranquila y confía en las instituciones y confía en la justicia y confía en todas las instituciones del Estado. Pero en algún momento las instituciones no logran dar respuesta a lo que dice a algunos problemas sociales. Entonces lo que sucede es que la sociedad empieza a darse cuenta que esas instituciones no están trabajando muy bien, no están cumpliendo su deber, entonces empieza a sospechar de ellas, empieza a dudar de su funcionamiento, empieza a dudar si está bien como están, y finalmente con nuevas ideas y nuevas opciones políticas, hay como una militancia por una transformación social y se hace un cambio abrupto, ¿no? Esos problemas son generados por las mismas instituciones. Entonces, hace como una comparación entre revoluciones políticas y revoluciones paradigmáticas, que es todo lo que dice este párrafo, ¿no? Se generan grietas entre conservadores y descontentos. El nuevo paradigma destruye completamente al anterior. Las nuevas teorías pueden ser elementos bien explicados por el paradigma anterior, pero que no constituyeron fuentes teóricas, elementos identificados por el paradigma anterior, pero no profundizados o bien anomalías. ¿Qué significa este último párrafo? Bueno, esto es como mucho detalle de Kuhn, ¿no? No quiero tampoco marearles, pero ¿qué está diciendo ese párrafo? Lo que dice ese párrafo es que muchas de las teorías del nuevo paradigma quizás podrían haber sido de alguna manera previstas en el paradigma anterior, ¿no? Nada más que como era otra visión del mundo completamente diferente y completamente distinta, no había manera de que se constituyan como teorías, ¿no? Pero dicen que podrían haber sido sospechadas, pero en el nuevo paradigma se conforma como tal, ¿no? O a lo mejor lo que en el paradigma anterior antes era anomalía, en el nuevo paradigma ahora es el elemento teórico más importante de todos, ¿no? Que es un poco lo del oxígeno, ¿no? El oxígeno en la anterior teoría química no había forma, no entraba por ningún lado, y en la nueva comprensión química no hay manera de hacer química desconociendo el oxígeno. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y acá un poco empieza Kuhn a hablar de esta idea de la inconmensurabilidad, ¿no? Que esto, cuando ustedes trabajen el concepto de inconmensurabilidad, lo van a encontrar principalmente en dos capítulos, uno en la postdata y otro en este capítulo, Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. ¿Por qué? Porque justamente dice que el diálogo entre conservadores y descontentos es un diálogo imposible, ¿no? Para el caso científico dice la persuasión es circular en cada paradigma. Claro, ¿cómo hacen los científicos conservadores, los científicos que no quieren abandonar el paradigma cuando tienen que discutir con los científicos que están hablando de un cambio, que están hablando de una modificación total de la ciencia? ¿Cómo dialogan? No hay manera. Están en mundos completamente distintos. Reafirmo la idea.
Los científicos no estudian la realidad, estudian objetos de estudios construidos a partir de teorías específicas. Entonces, ambos grupos, conservadores y descontentos, construyen sus propios problemas, su forma de ver la realidad, sus propias problematizaciones, y no hay manera de... Están hablando de cosas completamente diferentes. O sea, no hablan el mismo lenguaje, no hablan el mismo concepto, no miden de la misma manera, no usan los mismos instrumentos. Si usan los mismos instrumentos, lo usan de formas diferentes. Los significados son completamente distintos. No hay manera de convencerse. O sea, no hay manera de que se convenzan entre ellos. No hay forma, porque hablan otra cosa. Entonces, cuando estudien inconmensurabilidad, recuerden que este capítulo es como uno de los capítulos importantes para comprender esa imposibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué es circular el diálogo? Porque cada grupo de científicos, ya sea conservador o ya sea descontento, va a hablar para sí mismo. O sea, los propios científicos van a hablar para sus propios grupos de científicos. O sea, vuelven hacia sí mismos, ¿no? Entonces, el diálogo es circular, no es hacia el otro, sino es hacia sí mismo. Cada uno tiene sus propios criterios, totalmente. Cada uno tiene sus propios criterios. Bien. Las revoluciones como cambia el concepto del mundo. Acá, este capítulo, re importante, chicas, re importante este capítulo. En una misma cotidianidad se ven mundos diferentes. Y por lo tanto, los científicos actúan de manera diferente en él. Uno podría decir, frente a una misma realidad, los científicos están interpretando el mundo de forma diferente. Y lo que va a decir Kuhn es, no es así. No es un problema de interpretación. No es que los del anterior paradigma interpretaban el mundo de una manera y los del nuevo paradigma interpretan el mundo de otra manera. Porque no es un problema de interpretación. Es un problema de mundo. Es un problema ontológico, o sea, un problema referido a la realidad misma. Los científicos del mundo anterior viven en un mundo o piensan y estudian y comprenden un mundo completamente diferente al de la comunidad del nuevo paradigma. Dice Chris, sociológico, ¿cómo sería Chris? No estaría entendiendo. Mientras Chris responde, me hago mate. Bueno, seguro que estás respondiendo, ahí la leo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que son mundos diferentes? ¿Por qué decimos que no es diferentes interpretaciones? ¿Que de verdad uno investiga en Marte y otro investiga en Júpiter? No. No, porque, insisto en la idea, la dije un montón de veces hoy, la vuelvo a decir, los científicos no estudian la realidad, estudian unos problemas y unos objetos armados por el propio paradigma. Eso es lo que estudian los científicos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, justamente, dice Kuhn, son mundos distintos, ¿por qué? Porque los datos son otros. Los objetos son diferentes. ¿Sí? No estudian la realidad, estudian objetos construidos. Deben estar hartos de escucharme decir esto. Son objetos construidos. Los objetos son distintos. Están estudiando cosas distintas. Y como los objetos son distintos, los tratamientos de los objetos, los tratamientos de los mismos, también lo son. Si están trabajando con cosas distintas, entonces la forma de estudiar va a ser diferente. O sea, la experimentación va a ser distinta. La nomenclatura, los nombres con los que yo llamo a esos objetos va a ser distinta. Los significados van a ser distintos, los instrumentos, los usos de los instrumentos, las mediciones, o sea, un mundo distinto, chicas. Otra cosa.
múltiples razones de profecía que había que tener en cuenta el contexto sociohistórico del cual un paradigma se deja de usar o deja de tener vigencia. Claro, sí. Sí, en ese sentido sí, por supuesto que el contexto sociohistórico influye, pero no es determinante. O sea, no es que si cambia el contexto sociohistórico, cambia el paradigma, no es que cambia a la vez al mismo tiempo, porque, por ejemplo, Kuhn da otro ejemplo del descubrimiento de los rayos X, ¿no? Que fue un descubrimiento casual. En ese caso no es que, bueno, históricamente fue la Revolución Francesa y se descubrieron los rayos X, no, sino que hay acontecimientos en el mundo de la ciencia que son propios del mundo de la ciencia y generan cambios hacia adentro del mundo de la ciencia, pero también es cierto que muchas de esas posibilidades de descubrimiento y de esas posibilidades de investigación tienen que ver con el contexto sociohistórico, ¿no? Así que sí, es así como dice Chris. Así que bueno, por eso cuando hablamos de los objetos, no nos estamos refiriendo a las cosas en sí mismas, sino a aquello que es construido por la comunidad científica. Y cada comunidad científica construye objetos diferentes, ¿sí? Entonces no, están en mundos distintos. Otra razón por la que están en mundos distintos. Los objetos o las problematizaciones obedecen al paradigma y no a la realidad inmediata. Lo que le dije 5 veces, bueno, eso. No estudian la realidad, estudian objetos de la realidad. Problematizan. Y esos problemas que ellos mismos hacen son los que estudian. Puede estar el mismo planeta, las mismas estrellas, el mismo sol, ahí. Pero ellos no estudian ese planeta, ese sol. Ellos estudian los conceptos, los sentidos que se le da a ese planeta. Entonces, un paradigma va a decir, eso, el Sol es un planeta. Y el otro paradigma nuevo va a decir, no, es una estrella. Entonces, como no es un planeta y es una estrella, la forma de estudiarla es completamente diferente. La interpretación permite articular el paradigma, pero no ajustarlo. Para la compañera que preguntaba de ajuste, el cambio de paradigma es una intuición repentina, insight. El paradigma no se ajusta, no se cambia. El paradigma se articula mejor, ¿no? Se especializa, se perfecciona, pero no se ajusta. Y esto del insight, no sé si ustedes manejan algo de Gestalt, pero justamente la teoría de la Gestalt habla de estas formas. ¿Vieron esos dibujos que uno ve o dos rostros humanos mirándose de perfil, o ve una copa negra, ¿no? O ve un árbol, o si no ve una viejita, bueno, esos dibujos psicológicos que son de la Gestalt, bueno, la idea es justamente que yo lo primero que veo es la copa, a lo mejor, ¿no? Veo la copa. Y cuando alguien me dice, no, fíjate bien, hay dos rostros humanos, y yo veo, cuando llego a ver los rostros humanos, es como que repentinamente cambió todo, ¿no? Ese es el insight. El insight en la psicología de la Gestalt es ese cambio repentino, cambio rotundo, no procesual, no que dura un tiempo, inmediato, de un momento a otro. Me doy cuenta, como que de repente iba en la vida manejándome de una forma y algo me pasó y dije, ahora me di cuenta cómo viene acá la mano, se acabó el Luis Bueno. Bueno, esa, ¿viste? Intuición repentina, cambio, inmediato. Entonces, ese es el ajuste del paradigma. No me acuerdo si es ahí, bueno, un poco también acá, digamos, la invisibilidad de las revoluciones. ¿A qué se refiere Kuhn cuando habla de la invisibilidad de las revoluciones? ¿Se refiere a que los científicos no se dan cuenta de que hubo una revolución? No, no se refiere a eso. Claramente los científicos se dan cuenta de que cambió todo. Ellos mismos dudaron de su propio paradigma, ellos mismos dejaron y tomaron otro nuevo. No es que es invisible la revolución, pero sí, ¿en qué sentido se invisibiliza la religión, iba a decir, la revolución? Cuando
cuando empieza el nuevo paradigma y los nuevos jóvenes científicos empiezan a estudiar ciencia, lo que sucede es que cuando se les enseña ciencia a estos nuevos jóvenes científicos, no les van a enseñar que antes se hacía ciencia de una manera y que apareció el oxígeno de repente al medio y se cambió todo y ahora hacemos completamente otra cosa. O sea, cuando los científicos de la naturaleza estudian y se forman, no les enseñan que se pasó por distintos paradigmas. No les enseñan que el mundo que estudiaban los del paradigma anterior era completamente distinto. No les enseñan nada de eso. Y les hacen creer que directamente es como que la ciencia se fue desarrollando, no se fue perfeccionando, haciéndose cada vez mejor, más amplia, hasta llegar a la actualidad. Una visión lineal y acumulativa de la ciencia. Pero no les enseñan que hubo cambios cualitativos, cambios, rupturas totales en las maneras de comprender el mundo y de hacer ciencia. Eso no le dicen, ¿no? Entonces, por eso dice que cuando hablamos de invisibilidad, hablamos de los libros de texto y las divulgaciones de la obra filosófica. Asumen autoría y presentan a la ciencia como un cuerpo articulado de teorías donde solo muestran las bases de la tradición corriente de la ciencia normal y registran solo los resultados estables. O sea que se enseña lo que está funcionando en este momento, el paradigma vigente. No se enseña que hubo un cambio, se enseña lo actual, las bases de la ciencia normal actual, ¿sí? La historia es presentada como lineal acumulativa, bueno, grandes nombres, los éxitos de los científicos, y son datos engañosos que hacen pensar que la ciencia llegó a su estado actual por descubrimientos individuales, ¿no? Recuerden que para Kuhn la ciencia es comunidad científica, no es Einstein ni Newton solito así en su casa investigando y eureka, no, ciencia es equipo, conjunto, colectivo, para Kuhn. Por este motivo, después de cada revolución, y esto es re importante, los libros de texto tienen que volver a escribirse. Claro, porque si los nuevos científicos están estudiando con los libros de texto del anterior paradigma, van a decir, pero ¿qué estoy aprendiendo? No entiendo. Entonces, cada vez que hay una revolución, todos los libros de textos que les enseñaron a los anteriores científicos cómo se hace ciencia, se lo tira a la basura. No sirven más, al museo. Y los libros de textos tienen que volver a escribirse de cero, porque hay que formar esas mentes científicas y hay que entrenarlas para que miren la realidad y la estudien y se especialicen bajo la mirada estricta, reducida del nuevo paradigma. ¿Sí? Por ese motivo los libros de texto se tienen que volver a escribir. No se pueden adaptar los anteriores. Se tiran a la basura junto al paradigma anterior, se tira todo a la basura y se empieza de cero. Por eso, frase muy importante del libro de Kuhn: el libro de texto es el vehículo pedagógico para la perpetuación de la ciencia normal. Si la ciencia normal tiene éxito en permanecer durante mucho tiempo resolviendo enigmas, es gracias a los libros de texto. Porque los libros de texto estructuran la cabeza científica para que miren la realidad de una manera y para que se resuelvan los problemas científicos de una determinada manera. Entonces, todos los científicos repiten procedimientos, lo mismo, frente a distintas problematizaciones, reproducen formas de hacer ciencia, digamos, ¿no? Y porque el libro de texto como autoridad, como ese libro que yo aprendí y me enseñó, me dice que tengo que hacerlo así, sin cuestionar. La resolución de las revoluciones. Acá hay un poco de la discusión de Kuhn con Popper, y este es otro capítulo que habla sobre inconmensurabilidad, ¿no? Todavía no vieron Popper, pero así, como un adelanto completamente insuficiente, básicamente Popper plantea que frente al primer paradigma, que frente a la primera anomalía, los científicos abandonan sus teorías. En cambio, Kuhn dice no, los científicos rechazan las anomalías y siguen haciendo ciencia. Un poco así muy a grandes rasgos, muy dibujado como un nene de 5 años,
esa sería como la discusión, ¿sí? Entre Kuhn y Popper. Por eso dice Kuhn que la evidencia contraria, o sea, las anomalías, no hace que los científicos suelten el paradigma, sino se rechazarían teorías todo el tiempo. Claro, si frente a cada anomalía tiro toda la basura, todo el tiempo voy a estar cambiando las cosas. Entonces, no, las anomalías sobreviven junto al paradigma. Durante una revolución se discute la validez del paradigma que se está abandonando frente a la del que se está imponiendo. Sin embargo, el diálogo es inconmensurable. ¿Qué significa que sea inconmensurable? 3 cosas. Una, los problemas y las preguntas son distintas, por lo que ninguno está equivocado y ninguno está en lo correcto. Esta es la razón por la que a Kuhn se lo acusa de relativista. Porque justamente no le puede dar valor de verdad ni de falsedad a las conclusiones del paradigma anterior. Kuhn no va a decir que el paradigma anterior estaba equivocado. Kuhn no va a decir que el paradigma anterior estaba en falsedad. Kuhn va a decir, como el paradigma anterior estaba en otro mundo y estudiaba otros conceptos y construía sus problemas de otra manera y construía sus objetos de estudios de otra manera, lo que ellos decían sobre esos problemas que ellos estudiaban es verdadero. Yo no puedo decir que estaban equivocados porque estaban estudiando objetos diferentes, objetos construidos de manera distinta. Así que no es que estén equivocados. No es que antes estábamos mal y ahora estamos bien. No es que antes estábamos equivocados y ahora estamos en lo correcto. Sino que cada paradigma se especializa en sus propios problemas, en sus propios objetos de estudio y dicen verdad sobre esos objetos de estudio. Pero no puedo decir, antes estábamos errados y ahora nos dimos cuenta. No, no es así. Las normas son diferentes. O sea, no podemos establecer un diálogo, no podemos hacer una comparación frente a espacios en donde la forma de manejarse es completamente distinta. No hay posibilidad de diálogo ni comparación en esas situaciones. Y bueno, se los dije como 6 veces, lo digo de vuelta, trabajan en mundos diferentes, no estudian la realidad, estudian problemas construidos, estudian objetos construidos. Por eso son inconmensurables. Están en nada que ver una cosa con la otra. Por eso dice Kuhn, cuando se pasa de un paradigma a otro, no es solamente persuasión racional. Esto es re importante. Como los sectores conservadores, los sectores que quieren permanecer en el paradigma, no pueden ser convencidos por los sectores que están buscando el cambio de paradigma, no pueden ser convencidos porque están en mundos diferentes, no pueden dialogar, no se entienden. Como no hay posibilidad de convencer y de persuadir, entonces las razones por las que una comunidad científica abandona un paradigma y toma uno nuevo, no siempre es porque se dieron cuenta y porque razonaron y pensaron y comprendieron lo que le estaban queriendo decir los sectores que querían cambiar. No. No hay posibilidad de convencer si no hay posibilidad de comunicación. No hay posibilidad de diálogo si no hay posibilidad de explicar que yo estoy trabajando en un mundo distinto, que mis preguntas son otras, ¿no? Por eso Kuhn dice que tampoco estamos diciendo que sea imposible la racionalización, ¿no? Acá Kuhn señala, por ejemplo, la precisión, la capacidad predictiva, la respuesta a la crisis, serían algunos elementos racionales que podrían estar presentes a la hora de convencer a una comunidad científica de dejar un paradigma y de adoptar uno nuevo. Sin embargo, hay como una fuerte presencia de elementos irracionales. Cuando Kuhn habla de irracionales se refiere a que muchas veces los científicos son convencidos por elementos irracionales, son convencidos por elementos que no tienen que ver con la comprensión, que no tienen que ver con la capacidad de resolución, que no tienen que ver con esas cosas, sino más bien con idiosincrasia, nacionalidad, personalidad, estética, reputación del innovador, biografías. Si hay, por ejemplo, si hay un científico muy reconocido
y ese científico está proponiendo el cambio de paradigma, a lo mejor yo no lo racionalizo, pero como confío tanto en el reconocimiento y en el prestigio de ese científico, me sumo a la comunidad al cambio de paradigma, ¿no? Y eso es un elemento irracional, ¿no? Es como una falacia de autoridad. Como porque esta persona reconocida lo hace, bueno, y habrá que hacerlo, qué sé yo, ¿no? Pero no porque yo me sienta convencido del paradigma. Y aquí está la diferencia entre jóvenes y mayores que hace Kuhn, ¿no? Dice, los jóvenes que menos entrenados están entrenados, ay, qué feo que escribí esto, los jóvenes que menos entrenados están en la visión vigente son proclives al cambio. Los mayores suelen poner más resistencia, pero pueden trabajar en el nuevo paradigma estando convencidos de él o no. O sea que, recuerden lo que decía Kuhn hace rato, los científicos tienen que seguir siendo científicos. O sea que si se cambia el paradigma, si la comunidad científica cambia el paradigma, el científico, le guste o no, esté convencido o no, quiera o no, va a tener que trabajar con el nuevo paradigma. A lo mejor él en su cabeza y en su corazón esté convencido de que así no se hacen las cosas, pero como tiene que trabajar, como tiene que seguir haciendo ciencia, y tiene que conocer el nuevo paradigma y trabajarlo, chicos. No queda otra. Si la comunidad científica cambió, o el científico no cambia y se queda fuera, o cambia su trabajo, pero no su cabeza. Progreso a través de las revoluciones. Nos quedan 15 minutos. La noción de progreso. El progreso es el resultado esperado, eso en cualquier área de conocimiento. Importantísimo, importantísimo. En el periodo preparadigmático no hay progreso. Progreso solamente hay cuando hay ciencia. Y como en presciencia no hay ciencia, hay actividad científica, sí, hay avances, sí, pero no hay ciencia, entonces no hay progreso. Para que haya progreso, tiene que haber ciencia, ¿sí? Así que, importante. En el periodo de ciencia normal, el progreso es evidente, claro. Muy fácil que haya progreso durante el periodo de ciencia normal. ¿Por qué? Porque si estamos resolviendo enigmas que ya tienen resultado, como que y se avanza, qué sé yo, no queda otra, hay progreso, efectivamente. Ahora fíjense lo que le decía hace rato, ¿no? La resolución de enigmas, el éxito en la resolución de enigmas, no significa que se esté ayudando a la sociedad, ¿eh? No tiene que ver tanto con la sociedad, porque acá dice, esto es de Kuhn, ¿no? Todo es de Kuhn, claro. Dice Kuhn, muchas veces no se resuelve lo urgente, sino lo que el paradigma marca. Está entrando alguien. O sea que a lo mejor hay una emergencia, algo para resolver ya en el mundo, la sociedad lo está necesitando, pero el paradigma dice, no va a ser esto. O sea, la comunidad científica regula sus propios problemas. B, se resuelve para pares científicos y no para la sociedad. Y miren si no es así, ¿no? Agarren un libro de física, agarren un libro de química avanzada. No entendemos nada nosotros lo de social. Porque los científicos escriben para los científicos, no escriben para el resto de la gente. Así que es como otra vez la circularidad. Un poco que lo de sociales también, pero no vamos a decirlo porque Kuhn habla de ciencias naturales solamente acá, ¿no? C, se resuelve lo aprendido en fuentes secundarias sin interés en las fuentes primarias, claro. A diferencia de lo que ustedes están haciendo ahora, que es leer el libro de Kuhn, espero, ustedes están leyendo la fuente primaria, están leyendo el mismo libro de Kuhn, están leyendo el escrito de Kuhn, no están leyendo a Bunge explicando Kuhn, no están leyendo un manual de epistemología en donde se explica Kuhn, no, están leyendo a Kuhn directamente. Lo que dice Kuhn es que los científicos de la naturaleza no leen las obras de los científicos del pasado, sino que leen manuales, leen libros de texto que explican lo que hicieron los anteriores, que dicen qué cosas hicieron los científicos anteriores. Pero ¿cómo lo cuentan? Lo cuentan de manera engañosa para que las revoluciones estén invisibilizadas. O sea, los cuentan de manera engañosa para que los científicos no se den cuenta que hubo rupturas y cambios y parezca que haya sido toda una cosa lineal, ¿no?
Bien, durante la revolución se rechazan los logros obtenidos durante el paradigma que se abandona, pero eso no implica retroceso o ausencia. Entonces, este progreso de la ciencia normal, ¿sí?, es un progreso acumulativo. La resolución de enigma y el éxito en la resolución de enigmas es un progreso acumulativo que se hace muy evidente. Ahora, durante la revolución, cuando cambiamos un paradigma por otro, todos esos éxitos de resolución de enigmas durante el paradigma de ciencia normal anterior ya no sirven más, ¿eh? Ya se rechazan los logros obtenidos. Todos esos enigmas resueltos antes no tienen ningún valor. Entonces, ¿eso significa ir para atrás? ¿Significa que todo lo que había conseguido lo perdí? No, dice Kuhn. Durante el paradigma, pero eso no implica retroceso o ausencia de progreso. Durante la revolución ocurre otro tipo de progreso que se llama progreso revolucionario. Muchos se van a internet y buscan y dice progreso cuantitativo, progreso cualitativo. No. Progreso, acá hay progreso acumulativo y acá hay progreso revolucionario. ¿Sí? Por favor, adopten la terminología específica. ¿En qué consiste el progreso revolucionario? Los científicos no dejan de comprender a la ciencia como comprender a la ciencia como un proceso lineal y acumulativo. O sea, hay revolución, hay cambio, pero la idea de que la ciencia es acumulativa y lineal no se pierde, ¿eh? Entonces, hay como en el imaginario científico hay una idea de avance. Se resuelve un problema extraordinario y se acepta esa resolución de manera colectiva, más articulada y especializada, pero se sostiene la preocupación por la solución de enigmas. O sea que ¿por qué podemos decir que en la revolución hay un avance? Porque se resuelve un problema importante, se resuelve un problema grande, que es esa anomalía que no podía resolverse con el paradigma anterior. Ahora se puede resolver, entonces eso es un avance. Y con ese avance se empiezan a resolver nuevos enigmas, ¿no? Entonces sigue la idea de avance, ¿no? Un avance extraordinario resolviendo un problema extraordinario, pero a la vez no se pierde la práctica de resolución de enigmas bajo la nueva mirada del paradigma. El cambio de paradigma implica progreso, pero no acercamiento a la verdad. Esto es lo que decíamos hace rato. No es que lo anterior estaba equivocado y ahora estamos en lo correcto. No es que lo anterior estaba lejos de la verdad y ahora estamos cerca de la verdad. La verdad no existe, chiques, y eso lo dice Kuhn, no lo digo yo. Entonces Kuhn dice, ninguno está más cerca de la verdad. No es que uno está más cerca de la verdad y el otro no. Los dos están resolviendo problemas que construyen en sus propios mundos. Punto. Nada más. Ninguno más cerca o más lejos de una verdad absoluta ni nada de eso, ¿no? En los últimos minutitos, antes de pasar a la postdata, ¿alguna pregunta sobre revoluciones? ¿No? Quisiera que me respondan porque o están muy mareados, se han hecho mucho bollo con tanto que hablé. Están desmayados y no responden. ¿No? Vero, ella siempre responde y entiende todo. Bueno, espero por favor no estar mareándola, ¿no? Bien, Vero es la única sobreviviente a Kuhn hasta ahora. Bien, yo entendí bien. Un rebollo, profe, pero ahí vamos, inconmensurable quiere decir incomparables, imposibilidad de diálogo, imposibilidad de ponerlos en relación. El progreso acumulativo es distinto al que postula el positivismo. El neopositivismo no sería la concepción del neopositivismo de progreso de avance científico en tanto acumulación de logros, ¿no? En ese sentido sí es el mismo. Del neopositivismo. Bueno, Romy, quedando 5 minutos, la verdad que te invitaría a que vuelvas a ver los videos de Kuhn y trates de ordenarte con la lectura del libro y con la clase del profe Orlando y con los textos que damos sobre Kuhn. Y si seguís embrollada, me avises y demos alguna clase de consulta, alguna clase extra sobre Kuhn, no hay problema.
Pero sí entiendo que es mucho, ¿no? Mucho, mucho, y puede producir eso. Vamos a la postdata. La postdata fue escrita en 1969, 7 años después de la publicación original del libro. ¿Qué críticas se le hacen a Kuhn? Varias. Acá Kuhn responde varias críticas, pero yo pongo algunas solamente, no las principales. Paradigma, ¿qué es paradigma? Se le acusa a Kuhn de que usó el término paradigma en 22 sentidos diferentes durante su libro. Entonces no se entiende qué es paradigma finalmente. Entonces Kuhn dice que todos los sentidos en los que él usó el término paradigma pueden sintetizarse en estos dos grandes sentidos de paradigma. Un sentido sociológico y un sentido filosófico. En sentido sociológico, un paradigma es una constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad dada. Una matriz disciplinaria, ¿no? Una matriz, o sea, una manera de cómo se hace ciencia. Entre generalizaciones simbólicas, o sea, que un paradigma en sentido sociológico tiene generalizaciones simbólicas, que son leyes, definiciones, fórmulas, axiomas, tienen modelos heurísticos compartidos. Con modelos heurísticos se refieren a maneras de comprender, manera de acercarme, de comprender y de estudiar el mundo, ¿no? Valores, como algunos valores son la exactitud, la coherencia, la utilidad, la comprensión, la aplicación, la exactitud, la coherencia y la utilidad, que pueden variar, ¿no? Como, ¿qué se entiende por utilidad? ¿Qué se entiende por exactitud? Puede ser distinto y se aplica de forma diferente. Y paradigmas en sentido filosófico, o sea que el paradigma en sentido sociológico tiene hacia adentro, incluye hacia adentro generalizaciones simbólicas, modelos heurísticos, valores y paradigma en sentido filosófico. ¿Sí? O sea que esto, paradigma en sentido filosófico, está dentro de paradigma en sentido sociológico. Paradigma en sentido sociológico es una manera macro que indica cómo se hace ciencia, cuáles son las teorías, las leyes, cómo se usan las fórmulas, qué fórmulas hay, qué instrumentos. Eso es paradigma en sentido sociológico. Paradigma en sentido filosófico, presten atención, por favor, últimos minutos. Soluciones concretas de problemas que empleadas como modelos o ejemplos pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. Son ejemplares, logros del pasado, problemas y resoluciones que forman la mente de los científicos en una lógica particular, en una forma particular de ver la naturaleza y que dirige las investigaciones de forma tácita. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de los problemas de matemática de espeje X? Bueno, esa fórmula es un ejemplar, un modelo, un problema que entrena la cabeza del científico. Entonces el científico empieza resolviendo ecuaciones, ¿no? Problemas matemáticos difíciles, entrena su cabeza resolviendo problemas matemáticos difíciles. Esos son ejemplares, ¿no? Son problemas que van resolviendo y van modificando su cabeza y la van estructurando. Entonces ese científico con la cabeza ya bien cuadradita va a ver la realidad y el objeto que construye va a ajustar esa realidad a estas fórmulas, a esta manera de estudiar, esta manera de resolver. ¿Sí? Entonces, paradigmas en sentido filosófico son estos, ¿no? Logros del pasado, problemas y resoluciones. Cuando se descubre el oxígeno, aparece un elemento más en la fórmula, ¿no? Entonces, ese elemento desarma la fórmula y la presenta de una manera nueva. Ahora comprendo la realidad con la presencia del oxígeno y una nueva manera de estudiarlo, una nueva manera de armarlo, una nueva manera de organizarlo. ¿Sí? Por eso es que paradigma en sentido sociológico es todo, ¿no? Las leyes, las teorías, los instrumentos, las metodologías, pero también los ejemplares. Esos ejemplares que entrenan la mente científica para estudiar la realidad de una manera particular. El paradigma en sentido filosófico está adentro, junto a las generalizaciones simbólicas, junto a los valores del paradigma en sentido sociológico. ¿Me explico con eso? ¿Con esa diferencia entre paradigma en sentido sociológico y en sentido filosófico?
Bueno, esto parece que no. Esto de comunidad científica lo sumé, pero la verdad que no se lo problematiza mucho, chiques, así que léanlo ustedes y si no lo entienden después me lo dicen, pero como nos quedan pocos minutitos, pasemos a otras cosas que sí problematizamos más. A Kuhn se lo acusa de irracionalidad, de irracional, ¿por qué? Porque acuérdense que como los paradigmas son inconmensurables, no pueden convencerse entre sí, entonces le dicen a Kuhn, bueno, esto termina siendo un salto de fe, o sea, los científicos empiezan a trabajar con el nuevo paradigma por una cuestión casi de fe, y no porque lo piensen, no porque lo puedan razonar. Entonces Kuhn dice, la inconmensurabilidad no implica que el criterio de paso de un paradigma a otro sea místico, no es un salto de fe hacia una simple revelación y creencia al nuevo paradigma. La persuasión implica argumentación circular y eso es posible, y es posible la traducción, pero difícil la comprensión, ya que refieren a mundos distintos. Así que hay Kuhn como que da un paso para atrás, ¿no? Porque antes decía que no pueden dialogar, ahora dice, bueno, en esa inconmensurabilidad hay una posible traducción como para que pueda llegar a entenderse algo de lo que dice un paradigma a lo que dice el otro, ¿no? Puede haber alguna traducción en cómo son esos mundos y a qué se están refiriendo. Pero es muy difícil comprenderlo, digamos. Entonces, Kuhn tiene que salvarse un poco de esa cuestión irracional, pero de hecho dice, Kuhn, no todo es irracional, también hay elementos racionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, por más que estén investigando otro mundo, otros objetos construidos, si tienen capacidad predictiva y me demuestran a mí que están logrando predecir, entonces eso puede convencerme, ¿no? Así que no es todo irracional. Relativismo tiene que ver con lo que les dije hace rato, ¿no? Sobre la verdad. No existe una verdad absoluta, no existe una verdad ontológica, entonces yo no puedo decir que un paradigma se acerque más a la verdad o no. Ambos paradigmas están en lo correcto respecto de lo que dicen sobre el mundo que están estudiando. Ninguno dice la verdad y el otro dice mentira, sino que ambos están haciendo juicios de acuerdo a su propio mundo, a su propia mente, a su propia forma de entender todo, ¿no? Entonces, ahora Kuhn dice, si lo que me están criticando creen que hay una verdad absoluta, problema de ellos, digamos. Es absurdo que hoy haya científicos, lo dice Kuhn en la postdata, es absurdo que hoy haya científicos que vengan a querer decirme a mí que hay una verdad y que hay que acercarse a esa verdad, ¿no? Si negar la existencia de una verdad absoluta me convierte en relativista, culpable, soy relativista. Pero esto es así, muchachos. Gracias. Bueno, lean Kuhn, estudien Kuhn. Si hay algo que no entienden, si repasan esta clase y hay cosas que no le quedaron claras, vemos si no son muchas, las resolvemos el viernes que viene antes de empezar el nuevo tema. Y si vemos que hay muchas dudas en Kuhn, entonces organizamos una clase de consulta extra fuera del horario habitual para repasar Kuhn. ¿Les parece? Bueno, bien, listo. Bueno, mucha suerte. Apreté cortar sin querer, perdón, por eso me fui de repente. Así que ahora corto la grabación y les envío la grabación más tarde, ya tienen las preguntas